Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la triangulación de Delaunay. Eh, bueno, voy a comenzar un poco explicando cómo es que funciona el algoritmo. Eh, lo que vamos a hacer es dividir los puntos por sus coordenadas en X, ya sea en grupos de 3 o 2. Y bueno, cuando sean grupos de 3 los vamos a triangular, y si son de 2 vamos a crear segmentos, ¿no? La unión, en todo caso, comienza cuando trazamos esta base para unir dos segmentos de dos grupos, ¿no? Trazamos esa base y luego comenzamos a calcular ángulos con los adyacentes a la base derecha, ¿no? Vamos a tener candidatos y bueno, los vamos a ordenar por el ángulo que formen con respecto a la base. Apenas tengamos un candidato, trazamos una circunferencia y verificamos que el siguiente candidato no se encuentre dentro de dicha circunferencia, ¿no? Si es así, borramos la arista que unía antes a ese punto con la base, y elegimos el siguiente candidato, ¿no? Hasta que este cumpla que la circunferencia no involucre al siguiente candidato. Y de igual manera se hace para el lado izquierdo, ¿no? Se buscan candidatos. En el caso de que los dos candidatos cumplan la condición, lo que hace es trazar una circunferencia, ya sea con el candidato izquierdo, y verificar si este incluye al candidato derecho, ¿no? En este caso podemos ver que el candidato derecho, al trazar la circunferencia, involucra al candidato izquierdo. Entonces eso no entonces al pasar eso, entonces lo que vamos a hacer es agregar una nueva arista desde nuestro candidato derecho, nuestro mínimo derecho, al candidato izquierdo, y trazamos nuestra base, ¿no? Y esa va a ser la nueva base que vamos a tener. Y bueno, y esto se va a ir repitiendo hasta que logremos hacer la triangulación, ¿no? Ahora vamos a ir al código. Bueno, acá podemos ver, creamos nuestra estructura punto con sus coordenadas x y y, y tenemos un operador sobrecargado que nos va a ayudar a ordenarlos por x, ¿no? Tenemos un vector de punto llamado puntos, donde vamos a almacenar todos los puntos que vamos a tener. Tenemos una función de comparación en y. Esto nos va a servir para escoger los mínimos, el mínimo derecho y el mínimo izquierdo, como podemos ver en el algoritmo, ¿no? También tenemos esta función que lo que nos va a retornar es el ángulo dado 3 puntos, ¿no? Como vimos, necesitamos tener los ángulos al momento para elegir a los candidatos, ¿no? También tenemos, bueno, esta función llama a la anterior. Tenemos una estructura, comparar ángulo. Este lo vamos a usar cuando estemos trabajando con los ángulos del lado derecho de la división. Y esta estructura con angle 2 para el lado izquierdo, ¿no? Bueno, solo llama la función que ya vimos, que saca los ángulos, ¿no? Y tenemos también una función que calcula la circunferencia que vamos a calcular basados en 3 puntos. Lo que nos va a retornar en todo caso son estos valores pasados por referencia, que va a ser sus centros en las coordenadas x y el radio de dicha circunferencia, ¿no? También tenemos esta función dist2, que lo que hace es calcular la distancia de un determinado punto al centro de la circunferencia, ¿no? Bueno, acá es donde comienza nuestra función recursiva del Delaunay recursivo, que va a tener estos dos casos bases, ¿no? Como vimos, va a parar cuando sea 3, va a tener que formar el triángulo, y cuando sea 2 un segmento, ¿no? Tenemos este con, que recuerden es donde vamos a guardar con quienes está conectado este punto, ¿no? Este determinado punto,
como es un vector, le hacemos un pushback de los otros puntos que se encuentran ahí, ¿no? Y bueno, acá es donde se llama recursivamente. Acá escogemos con esta función minElement, le vamos a pasar el inicio y el final de, del- de los, de los valores, de los puntos que vamos a tener. Entonces vamos a escoger el mínimo en la izquierda y el mínimo de la derecha, ¿no? Comparados en y, ¿no? Con la función compy que vimos, que nos va a retornar el mínimo con la componente en y menor, ¿no? Y bueno, lo que hacemos es, para trazar la base que vimos que nos va a servir para unir el lado izquierdo al lado derecho, acá la trazamos, ¿no? Al mínimo izquierdo le hacemos un pushback del mínimo derecho y viceversa, ¿no? Derecho a izquierdo. En esta parte vamos a calcular los candidatos de la derecha, ¿no? Los vamos a ordenar con esta función comp_angle desde el inicio hasta el final, o sea, con los que está conectado, utilizando esta función. Y bueno, vamos a recorrer, ¿no? Todos con los que está conectado, comenzando desde el menor. Primero verificamos que el ángulo sea menor igual, que el ángulo, si es mayor o igual que pi, se salga, porque eso nos indica que ya llegó a la parte superior, ¿no? Y bueno, acá calculamos el círculo dados el mínimo izquierdo, el mínimo derecho y el candidato con el que estamos trabajando ahora, ¿no? Teníamos que verificar, ¿se acuerdan? Que la circunferencia que generen esos tres puntos no debería involucrar al siguiente candidato. Eso lo verificamos acá en este y más 1. Si bueno, esto no se da, entonces quiere decir que ya tenemos un candidato derecho, ¿no? Si es que no incluye al siguiente candidato, ya tenemos un candidato derecho definido. En el caso de que incluya otro punto, como vimos, tenemos que eliminar esa arista que unía el mínimo derecho con el candidato derecho. Eso lo hacemos acá. Y bueno, y es lo mismo para izquierda, ¿no? Solo que lo único que cambia es que vamos a utilizar la comparación de ángulo 2, que es para el lado izquierdo, porque hay diferencia en tomar los ángulos en un sentido horario y a tomarlos en un sentido antihorario, ¿no? Pero bueno, la idea es la misma. Comparamos el ángulo, verificamos que en su candidato del izquierdo no esté dentro de la circunferencia. Si fuese así, lo eliminamos. Acá verificamos eh, que haya salido bien, ¿no? O sea, verificamos, como vimos, el candidato derecho y el izquierdo los iniciamos en -1. Si es que esto sigue en -1, entonces hacemos un break para saber que ya terminó. En el caso de que el candidato izquierdo no haya cumplido y se haya quedado con -1, no haya cumplido las condiciones, entonces ya sabemos que nuestro candidato derecho va a ser el mínimo derecho, ¿no? Ahora va a formar parte de la nueva base que vamos a formar. Y bueno, en el caso que el derecho no haya cumplido, entonces el izquierdo también ya se vuelve, el candidato izquierdo ya se vuelve el mínimo izquierdo, ¿no? Y ya vamos a tener una nueva base para seguir recursivamente hacia arriba. En el caso que los dos hayan cumplido, lo que hacemos es, como vieron, trazar la circunferencia entre el mínimo izquierdo y el mínimo derecho. Y bueno, en este caso vamos a tomar el candidato izquierdo, ¿no? Trazamos la circunferencia y verificamos que es la distancia del centro de esa circunferencia, el candidato derecho, si es menor que el radio, quiere decir que se encuentra dentro, ¿no? Si se encuentra dentro, entonces nuestro candidato derecho ahora va a ser el mínimo derecho, ¿no? Y bueno, caso contrario, igual para el candidato izquierdo. Bueno, acá tenemos la función de Delaunay. Bueno, el Delaunay, que lo único que hace los va a ordenar y bueno, los va a mandar recursivamente, ¿no? al red, la función que vimos anteriormente. Bueno, esta parte es donde guarda los puntos que vamos a recibir del Qt. Tenemos este problem, que es un vector de pairs donde estos son los puntos que estamos recibiendo del Qt. Y bueno, acá tenemos el vector respuesta, que es un pair de pairs, donde vamos a tener, digamos, un punto y con quienes está relacionado, ¿no? Eso lo vamos a utilizar para graficar las líneas después. Y bueno, acá cargamos nomás los puntos, ¿no? A ver.
ver, vamos a probar el código. Tenemos este es el interfaz y agregamos puntos, ¿no? Y resolver. Y como vemos tenemos una triangulación. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Gracias.